migraña. Y más que migraña, lo que son cefaleas. Dentro del contexto de lo que corresponde a cefalea, o más conocido como dolor de cabeza, eh, es una de las patologías más comunes y por las que, siendo médico general o médico especialista, los pacientes les va a llegar. Importante conocer las características, sobre todo de las más frecuentes, porque de alguna u otra forma va a permitir un tratamiento más adecuado en relación a lo que es la enfermedad como tal. Entonces, las cefalías pueden ser tan incapacitantes como hacerme perder trabajo. Migraña es una de las más frecuentes que tienen estas características. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que corresponde a cefalías y siempre tomen la base del libro. Lo que se les da en la exposición es una parte. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, en lo que vamos a ver en cefalías, relacionado con lo que es dolor de cabeza y todo lo que tenga que ver con la cabeza. Ahí incluso están incluidas las neuralgias del trigémino, del facial, del hipogloso. Todas ellas están enmarcadas. Solo para que tengan una idea, en la clasificación internacional de cefaleas con subtipos llega a ser más de 110 tipos de cefalea. Afecta a cualquier estructura de la cabeza. Todas las personas en algún momento de su vida lo han tenido. Enfermedades tan comunes como una gripe puede producir cefalea como síntoma acompañante de una enfermedad general. O puede ser tan grave como aquel que se presenta en una persona con un tumor intracerebral. Entonces, o puede ser la misma enfermedad, como lo que estábamos hablando hace un rato, migraña, cefalea tensional. Entonces, esas cefaleas primarias muchas veces es la misma enfermedad, no es parte de una enfermedad. Es la primera causa de visita a neurología, pues la verdad, no diría solo neurología, sino a un médico en general. Por lo general es un síntoma benigno, en menores casos corresponde a casos muy delicados, muy graves, como lo que habíamos mencionado, temas con tumores. La cefalea en sí representa la enfermedad. Ya pusimos los ejemplos, tensional, en racimos, migraña, son cefaleas de origen primaria o pueden ser parte de una enfermedad. Las cefaleas secundarias, como por ejemplo una meningitis, por ejemplo una cefalea postraumática, que puedan ser la causa del dolor. Tratando de hacer comprimir lo más posible las clasificaciones, pues vamos a tener que las cefaleas primarias van a estar en su mayor condición por la cefalea tensional. Es la más frecuente de todas, la más frecuente entre las cefaleas y entre las cefaleas primarias. Le sigue migraña, le sigue la cefalea en racimos o la trigémino autonómica y otras cefaleas como por ejemplo las cefaleas por relaciones sexuales o cefaleas por ejercicios. Son cefaleas primarias que tienden a producirse. No son frecuentes, pero sí tenerlas en cuenta porque, eh, por ejemplo, dentro de estas cefalías, el caso de un paciente, un exalumno que estaba haciendo una rotación en el extranjero y me llama preocupado porque justo llegando al clímax en las relaciones sexuales empezó a tener dolor muy intenso y él había pensado que pudo haber sido incluso hasta una rotura de un aneurisma. El dolor se dio, desapareció, pero al volver a intentar nuevamente tener relaciones, nuevamente el dolor se presentó. Entonces, tenerlo en cuenta no es poco común. Perdón, no es común, pero sí se puede presentar. Y por eso escuchar al paciente bajo qué circunstancias tiende a presentarse.
Dentro de las cefaleas secundarias, pues tenemos la traumática, por algún evento vascular, por un trastorno intracraneal, un aumento de presión intracerebral por un tumor o un cuadro de hidrocefalia, por la administración o supresión de alguna sustancia también puede darse. Parece algo contradictorio, pero dar analgésicos como tramadol puede producir cefalea en algunos pacientes. El tratamiento, suspender, quizá cambiar a uno más básico como paracetamol de 1 gramo. ¿Desde cuándo empezó el dolor de cabeza? No estaba bien, me dolía el abdomen, pero me dieron este medicamento que tiene tramadol y desde ahí empezaron mis dolores de cabeza. Claro, yo no tengo el dolor en la herida operatoria, pero empezó mi cefalea. Tener en cuenta, escuchar. Cefalea por procesos infecciosos, ya lo hemos hablado, directamente en el sistema nervioso como meningitis o indirectamente como por ejemplo una fiebre tifoidea puede dar cefalea. Alteraciones en la homeostasis, en el intercambio de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, puede darse. Cefaleas por problemas a nivel de la estructura, de las diferentes estructuras de la cabeza. Por ejemplo, una cefalea por sinusitis, caracterizada por dolor tipo pesadez, sobre todo cuando el paciente tiende a flexionar la cabeza, siente una pesadez tanto en los senos frontales como este, maxilares. Y al presionar los puntos dolorosos, el paciente va a sentir dolor. Entonces, pero para esto, al evaluarlo también vamos a encontrar algo de congestión nasal, que nos van a dar mayores datos. Otros tipos de neuropatías que tengan que ver con dolor de cabeza, ya los manifesté, son aquellas que tienen que ver con cuadros del tipo psiquiátrico, por ejemplo, cuadros ansiosos, pacientes con cuadros de esquizofrenia acuden presentando cuadros de cefalea. Entonces, tener en cuenta toda esta información que es la que nos va a estar dando la pauta como para elegir el tratamiento que corresponde. Tenemos neuropatías craneales, aquellas que tienen que ver con las neuralgias de los pares craneales que llegan o inervan partes de lo que es la cabeza. Entonces, cabeza es cráneo y cara. Cualquier parte afectada en esa área topográfica puede denominarse como cefalea. Dentro de lo que son las clasificaciones, pues ya estábamos mencionando cuáles son las más frecuentes entre las primarias y las secundarias. La fisiopatología de las cefaleas, pues va a depender de la sensibilidad al dolor. Los mecanismos que producen cefalea, la tracción, dilatación o inflamación de las arterias intracraneales o las extracraneales. Por ejemplo, un hematoma directamente como hematoma puede producir irritación en parénquima cerebral, pero otros mecanismos como el volumen que ocupa este hematoma va a producir dilatación entre los espacios neuronales o dilatación entre los vasos sanguíneos o compresión, tracción o desplazamiento de algunas venas, tenerlo en cuenta, compresión o tracción o inflamación de nervios o paredes craneales, espasmos de los músculos cervicales, mucho vemos esto en pacientes que vienen con cuadros de cefalea tensional, con dolor localizado en base de cráneo y aquel dolor que el paciente lo manifiesta como si fuera, para comenzar lo manifiestan con dolor en el cerebro, entre comillas, y se tocan la parte que tiene que ver con base de cráneo. Entonces, tener en cuenta ese dato que de alguna u otra forma nos va. Entonces, tener en cuenta esta información que les doy como para poder definir el tipo de dolor de cabeza. Otros, por ejemplo, irritación meningia, y lo podemos ver en aquellos pacientes que vienen con cuadros de meningitis. Al tratar incluso de buscar también, sin hacer ninguna maniobra, el paciente manifiesta la cefalea y haciendo maniobra, la cefalea se manifiesta mucho más. Entonces, los mecanismos son múltiples.
Para el diagnóstico correcto de lo que es una cefalea, una buena historia clínica. Si se acuerdan, la clase inicial, la que hicimos, la presencial, el- el- la semiología de cefalea va en relación a tiempo, va en relación a frecuencia, va en relación al tipo de cefalea, va en relación a la edad de presentación, va en relación a los síntomas que lo acompañan o que se asocian con ello. Entonces, una cefalea no es paciente refiere dolor de cabeza, se acabó. No. Lo que yo tengo que ver es si el dolor de cabeza es en la mañana, en la tarde, en la noche, si es continuo, si se exacerba con algún elemento estresante o no, o con la ingesta de determinado alimento o medicamento. Entonces, tener en cuenta ello. Tener en cuenta la presentación. Tenemos presentaciones hemicráneas, típico característico de migraña, aunque también puede ser bitemporal, punzante. Cefalea opresiva, sobre todo aquella que tiene que ver con tensión o cefalea tensional, pero también está ahí la cefalea por hipertensión arterial. Sí, es un dolor de cabeza caracterizado por opresión. Entonces, tener en cuenta esos datos, ¿ya? La obtención de una buena anamnesis prácticamente nos puede dar hasta el 100% del diagnóstico correcto, incluso lo que tiene que ver con una parte, lo que tendría que ver con la parte de, de la etiología. El examen completo, donde direccionaremos desde la anamnesis la sospecha. Por eso, yo pregunto, el paciente me va a dar los datos, si hago un buen interrogatorio, si hago una buena anamnesis, pues eso va a ser la guía como para que yo haga el examen físico adecuado, porque voy a buscar en base a ello. Pues una buena anamnesis me va a derivar a un buen examen físico. Entonces, tener en cuenta esa información porque son datos que me van a estar este, direccionando para el tratamiento que quiero con el paciente. ¿Qué datos o qué situaciones pueden prenderme la luz de alerta? Por ejemplo, un dolor inducido a cargar o doblarse al toser. Son maniobras de mansalva que aumentan la presión intracerebral. Si esto se está tratando como tal, algo puede estar pasando a nivel intracerebral. Una enfermedad sistémica concomitante, dolor que despierta al paciente. Si el paciente viene y le dice que está descansando y se le fue el sueño por el dolor, pues debe de llamarles la atención. Otra cosa es diferente que no puedan conciliar sueño porque el paciente tiene una cefalea, sobre todo, por ejemplo, la tensional, la cual no le deja dormir. Es más, hasta los cefaleas del tipo tensional, un buen dormir me alivia el dolor. Paciente cincuentón que generalmente no ha sufrido de dolores de cabeza y súbitamente empieza a presentar dolores de cabeza, también prender signos de alarma, algo que pueda estar creciendo a nivel intracerebral, o que lo refiera como un dolor de cabeza muy intenso como el que nunca antes ha sentido en su vida y que lo incapacita. Hemorragia subaranoidea puede ser. Los datos de la focalización, vómitos que preceden a la cefalea, sobre todo si son de características explosivos, fiebre o datos sistémicos, cambia sus características o empeora ante determinadas situaciones y una zona palpable muy dolorosa. Entonces, esas situaciones debieran de darnos más alerta y hacer una valoración más conspicua del paciente. Dentro de las cefaleas primarias, al menos las más frecuentes, hemos tratado de sacarle provecho a este cuadro, vamos a tener migraña, la tensional, en racimos. De las tres, ¿cuál es la más frecuente? La tensional. De las tres, ¿cuál es la que llega más a emergencia? La migraña. De las tres, ¿cuál puede ser la más incapacitante en corta duración? La de racimos.
dura corto tiempo, pero el dolor es muy intenso. Entonces, según sexo, migraña es más frecuente. En mujeres, más o menos en una proporción 2 a 3 por un hombre que le pueda dar. En la tensional, más en mujeres, y en racimos es más en varones. La edad, eh, esto ténganlo en cuenta, migraña empieza generalmente en edad joven, puede empezar tan joven como entre 7 y 8 años de edad, o el gran paquete que se da en la adolescencia hasta los 20 años. Estoy hablando inicio, no es que solo va a durar. Inicia esa edad y la cual se va acentuando conforme uno va ah, avanzando en sus etapas de vida, va teniendo más responsabilidades, más compromisos y los dolores se van haciendo más frecuentes. La cefalea tensional es en cualquier momento de la vida. Puede encontrar en niños como puede encontrar en adultos. Entonces es indiferente. En racimos, a diferencia de migraña, la de racimos sí es por encima de 30. La localización hemicránea puede ser bitemporal, sí. La tensional bilateral frontonucal, generalmente opresiva. Y en racimos va en un dolor de cabeza periorbitario. La duración puede ir entre 4 horas a 3 días. En migraña. En la tensional puede durar 30 minutos, 7 días o incluso ser mucho más larga. En racimos, como les dije, es mucho más intensa, pero el dolor dura menos, entre 15 minutos a 180 minutos, pero es muy incapacitante. ¿Qué cualidad tiene? ¿Qué características tiene? La migraña es pulsátil, la tensional es opresiva y en racimos es tenebrante, como si me dieran descargas de corriente. La intensidad moderada severa migraña, la tensional, mm, de alguna otra forma, leve a moderada, y en racimos es severa. Fenómenos asociados en migraña, náuseas, vómitos, irritabilidad a la luz, irritabilidad al ruido. Algunos pacientes incluso pueden manifestar irritabilidad a algunos olores, o los mismos olores pueden ser los desencadenantes de su crisis de migraña. Intencional generalmente no va a haber. Y en racimos sí va a haber algunos signos vegetativos como lagrimeo, rinorrea, en el lado de que se está viendo o presentando el malestar. En migraña la actividad física se exacerba, en la tensional prácticamente permanece igual, la cefalea permanece, no es que ni disminuya ni aumenta, y en racimos no se modifica en el contexto de que la duración no es mucha. La frecuencia de presentación en migraña, pues si un paciente me viene con cuadros de cefalea comprendidos entre 2, 3 veces por mes, yo a ese paciente lo trato. Solo trato el dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza sobrepasa esa frecuencia, pues ya debo de tener otra conducta terapéutica. Intencional es variable. Mm, puedes, puede ser todo un mes y va a depender mucho en este caso de los factores desencadenantes. En la cefalea tensional, sobre todo, ¿qué son los factores que tienden a exacerbar ello? Por ejemplo, o sobre todo el tema emocional, el estrés, la ansiedad, pueden generar que esto sea más frecuente, ¿no? Y en la cefalea en racimos puede darse en ráfagas de 1 a 3 por día. ¿Ya? El tratamiento en migraña podemos empezar en la primera fase con AINES. El noble paracetamol muchas veces nos ayuda, pero y en etapas a veces más avanzadas de pacientes crónicos es poca la evolución, o perdón, es poco o poca muchas veces la respuesta que se pueda dar en relación a ello. Y si no es el caso, usamos ergotamínicos. En algunos países, como Estados Unidos, México, prácticamente su uso no está tan comúnmente usado por el profesional de salud.
eh, en el contexto de que han habido casos de que ha podido haber cuadros de alteración cardíaca, raro, pero se reporta incluso con temas de paro fulminante del corazón. Por eso no lo usan ellos de frente, van a los triptanes. Ahí tenemos el sumatriptán, el amotriptán, cualquiera de ellos. Se están ensayando con ellos otro tipo de medicamentos, incluso como los anticuerpos monoclonales, como por ejemplo la toxina botulínica. Entonces, todavía en migraña hay mucho que ver, a pesar de que es una de las enfermedades muy frecuentes en la comunidad. En la cefalea tensional, pues relajación, analgésicos, ansiolíticos o antidepresivos, dependiendo también si es que hayan algunos efectos desencadenantes. En la cefalea en racimos, en cuadros agudos, pues yo puedo estar usando eh, inhalación con oxígeno, más o menos a un volumen de 8 litros por minuto, por el lapso entre 10 a 15 minutos en las fases muy agudas. Pero puedo usar también los ergotamínicos o los triptanes para el tratamiento de migraña en racimos. Entonces, ahondando un poco más en migraña, como dijimos, es más frecuente en mujeres que en hombres. Esto también guarda cierta relación con algunas situaciones en las cuales el, algunas situaciones hormonales, como el periodo de ovulación o el ciclo menstrual, puede desencadenar el cuadro de migraña. Entonces, un síndrome benigno y repetitivo de cefaleas acompañado de algunas manifestaciones de disfunción neurológica en combinaciones diversas. Dentro, incluso para que tengan una idea de lo que es migraña, eh, si ustedes revisan la clasificación internacional, van a darse cuenta que hay migrañas con aura, migraña sin aura, migraña basilar, migraña con vértigo, pero las más frecuentes es la migraña sin aura y la migraña con aura, que es lo que más vamos a estar teniendo. La migraña con aura, llámese aquella situación en la cual el paciente le precede algún evento vegetativo. El venes pueden haber problemas del tipo, sobre todo neurológico, en el cual puedo tener escotomas luminosos previos o alguna manifestación de sonido, rara vez algunas manifestaciones digestivas. Por eso que en algún momento se pensó, igual como la enfermedad de David, se pensó de que era una variante de esclerosis múltiple, eh, más o menos antes del advenimiento del electroencefalograma, como presentaba este tipo de auras, se pensaba que era un tipo de epilepsia. Pero se demostró posteriormente con estudios de electroencefalograma que cuando venían esas auras nada tenían que ver con descargas eléctricas anormales que sí tenemos con epilepsia. Entonces, podemos tener migrañas con aura y migrañas sin aura. Entonces, dijimos en el cuadro que es un dolor de cabeza que se caracteriza por tener una duración entre 4 horas a 3 días, con una exploración física normal y sin ninguna otra causa razonable de dolor. Entonces, si yo tengo al menos dos criterios mínimos como dolor unilateral o un dolor pulsátil, un agravamiento con el movimiento y que es de intensidad leve a moderada, cualquiera de ellos dos, pues puedo estar ante un cuadro de migraña. Y si a eso le asocio al menos un cuadro de náuseas, irritabilidad de la luz o irritabilidad del ruido, pues el cuadro de migraña está establecido. Eh, ¿Qué signos y síntomas acompañan a migraña? Náuseas, fotofobia o irritabilidad de la luz, mareos, dolor en cuello o hipersensibilidad en cuero cabelludo, vómitos, alteraciones visuales o escotomas visuales, fotopsias, parestesias o adormecimientos en algunas partes de cara, vértigo, alteración del estado de alerta, síncope, rara vez, pero esto muy rara vez, un cuadro de crisis convulsiva, pero no es lo frecuente, no lo relacionemos con el tema de epilepsia. Podemos tener cuadros confusionales
e incluso digestivos como llegar a tener diarrea. La fisiopatología de lo que es migraña, pues en realidad es multifactorial. ¿Ya? Estamos hablando de temas que tienen que ver con el sistema, con el sistema trigémino vascular, en el cual puede activar una irritación a nivel del ganglio y esto tender a activar el tema vascular y por consiguiente podernos dar algún tipo de alteración. Va a tener que ver con algún cuadro de condiciones ambientales genéticas. Hay grupos familiares que van a tener, por eso si es que a veces viene un paciente y le preguntamos, ¿hay alguien en la familia que tiene? Sí, pues fue el papá o generalmente es más la mamá o alguna tía. Busco más arriba, la abuela. Entonces, va a haber esa correlación. Y van a haber otros tipos de factores como cuadros de depresión cortical propagada e incluso a intervención de algunos neurotransmisores como lo que es serotonina. Entonces, todo esto va a producir algunos cuadros como de vasodilatación, lo que me va a producir el cuadro de cefalea en sí. Sobre todo esa vasodilatación a nivel de meninges es lo que va a exacerbar el tema de dolor. Y el cuadro de vasoconstricción a nivel de parénquima, lo que me va a generar el síntoma de aura. Entonces, la vasodilatación se toma como un epifenómeno más resultante de la inestabilidad del sistema neurovascular, ahí entra el sistema trigeminovascular, produciendo el cuadro de cefalea. Lo que les decía, ese sistema trigeminovascular va a alterar la vasodilatación o la vasoconstricción de lo que son los vasos sanguíneos. Tener en cuenta sobre todo los vasos sanguíneos que inervan parte de lo que son meninges. Tener en cuenta que es el grupo este, de la afectación trigeminovascular, lo que tiene que ver con lo ambiental y la predisposición genética, porque no para todos es igual, o la afectación de neurotransmisores, que es parte de la causa de la enfermedad. Entonces, tener en cuenta esos datos. Entonces, como les decía, dentro de los neurotransmisores tenemos la 5-hidroxitriptamina, la dopamina y el gen relativo a lo que es la calcitonina. Estos actúan o activan en sistemas inflamatorios como la sustancia P y desencadenan toda esa cascada de dolor. Los criterios de diagnóstico ya los habíamos estado manifestando, pero tener en cuenta que al menos 5 ataques con síntomas que tienen que ver con cefalea de duración de 4 a 72 horas, cefaleas que han tenido por lo menos las características de ser unilateral o pulsátil, la intensidad que debe ser de moderada a severa y que aumenta con el ejercicio. Y los síntomas asociados como náuseas, vómitos, fotofobia y que no hay alguna causa demostrable de que esté originando esta enfermedad. En lo que es la migraña con aura es prácticamente lo mismo y además vamos a estar viendo cuadros que tienen que ver con alteraciones visuales o sensoriales. Sensoriales, llámese visual, llámese auditivo. Por lo menos en este caso vamos a tener síntoma de aura que aumenta gradualmente por 5 minutos. Pues si el paciente viene y me dice que tiene escotomas previos a la presentación de cefalea, pues mi clasificación debe de ser una migraña con aura. ¿Ya? Insisto, es la más frecuente, pero también pueden ser aquellas que tienen que ver con temas auditivos. Entonces, tener en cuenta ello, lo más frecuente es lo visual, pero puede haber también lo digestivo. La sintomatología ocurre principalmente durante el día, es lateralizado, también generalmente, no es lo de siempre. Eh, Puede ser bitemporal, dolor va en aumento, desaparece totalmente una vez que pasó la crisis. Si bien es cierto, puede ser tan incapacitante que me puede llevar a emergencia, pero desaparece
con lo que es el paso de las horas. Entonces, entonces hay que tener en cuenta toda esa información que es la que nos va a estar ubicando en los síntomas de esta enfermedad. Los síntomas premonitorios este, de migraña, pues tenemos a la fatiga, dificultad para concentrarse, rigidez de nuca, sensibilidad a la luz o al sonido, náuseas, visión borrosa, bostezo y palidez. Ojo, lo que estamos hablando tiene que ver con solo cuadros que no te caigas, con cuadros de sintomatología previa a la enfermedad. ¿Ya? Mucho cuidado con lo que es ello. Acá todavía el dolor no se establece. El paciente con migraña muchas veces suele manifestar este tipo de malestar previo al inicio del dolor. El aura en sí ya son los síntomas neurológicos, como estaba manifestando, muchas veces producto de lo que es la vasoconstricción, lo que nos va a estar produciendo alteración en lo que es el flujo cortical y por consiguiente las manifestaciones o visuales o auditivas o neurovegetativas que pueden darse previas al dolor. El aura ocurre típicamente antes de la cefalea. Todo lo que estamos hablando son antes del dolor de cabeza y suele durar menos de una hora. Generalmente son minutos. Datos de alarma, si el aura dura más de una hora y si esta perdura durante semanas, tener en cuenta. Factores desencadenantes. En realidad el cuadro que se les ha dado que estamos mostrando queda corto, pero es lo más frecuente. El estrés a la cabeza. ¿Cómo se caracteriza el estrés? Pues temas que tengan que ver con el estudio, temas que tengan que ver con lo laboral, con lo sentimental, con lo económico, puede generarme temas como estrés. Cuadros con del tipo hormonal, un cuadro de no alimentarse adecuadamente o en las horas, alteración del ciclo sueño-vigilia, si estoy más del tiempo trasnochándome, voy a tener, por supuesto, si tengo migraña, me va a desencadenar mi cuadro de migraña. Los olores, ya les había manifestado, la cervicalgia, alteraciones visuales, la ingesta de alcohol, tabaquismo, los desvelos, que va prácticamente en relación con alteración del sueño vigilia, calor, consumo de algunos alimentos como el queso, algunas bebidas como el vino o algunas golosinas como chocolate también pueden ser desencadenantes. Algún tipo de este, alimentos ricos en grasas también me pueden desencadenar migraña. El ejercicio y la actividad sexual. Eh, yo hace un momento les hablé de la cefalea primaria por sexo. Es diferente a yo tengo la migraña y más bien el- las relaciones sexuales pueden desencadenarme mi cuadro de migraña que tengo. Es diferente, ¿ya? El tratamiento no farmacológico, pues en migraña hay cosas que yo puedo evitar, como por ejemplo, no tener a mi lado una persona que me genere estrés. Ustedes que todavía son jóvenes, saber elegir. No escojan al más guapo o a la más bonita, a veces podrán ser muy guapos, pero su conducta personal puede ser o dejar mucho que desear, ser muy tóxicos, muy absorbentes, y eso genera estrés. Y si leyeron el cuadro, puede desencadenar migraña. Una dieta sana, ejercicio regular sin exigirse mucho, un sueño reparador y regular, evitar consumo excesivo de cafeína y alcohol. A veces queremos estudiar y, por ejemplo, tomamos estimulantes
Por ejemplo, Coca-Cola con Red Bull trae cafeína. Mucho cuidado, me puede prender y puede exacerbar mis cuadros de migraña. Evitar cambios agudos en los niveles de estrés, o sea, sobreexigirme más de lo que pudiera dar. Significaría estudiar a tiempo y no esperar a último momento, por ejemplo. Este es el cuestionario Midas, aunque está en inglés, me va a dar pautas como poder identificar determinadas situaciones en las cuales yo voy a tener signos o síntomas en relación a estrés. No voy a entrar a tallar ahí, pueden leerlo. Vamos al tratamiento farmacológico. La primera línea de tratamiento en migraña son los antiinflamatorios no esteroideos. A la cabeza, paracetamol, vinibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina, la vieja aspirina, entra a tallar acá. Son de primera línea, muchas veces muchos pacientes responden. En aquellos que empieza a temprana edad, miren, hasta incluso ir a descansar me puede quitar el dolor. Pero esto va evolucionando en el tiempo, o sea, en relación a la tolerancia del dolor. Ya hemos hablado del acetaminofén, es el paracetamol, dosis de 1 gramo, los tienen como Panadol Extra Forte, tienen Supracal de 1 gramo, o 2 paracetamol, o 2 Panadol de la pastillita azul, hacen 1 gramo. Los agonistas de la 5-hidroxitriptamina, ahí tenemos lo que tiene que ver con los ergotamínicos. También entran acá los, los triptanes, por ejemplo, el naratriptán, el rizatriptán, el L-triptán, el sumatriptán, que es el que tenemos por el almotriptán, que también tenemos en nuestra zona. Podríamos considerarlo dentro de lo que sería la tercera línea. Para lo que tenemos nosotros, primera línea, antiinflamatorios no esteroideos, segunda línea, ergotamínicos, y si es que no, me voy a los triptanes. El, el razatriptán entre ellos es el de acción más rápida y el más eficaz. El sumatriptán y el solmitriptán son similares y el más lento es el naratriptán. Son medicamentos relativamente no tan baratos. Cada tableta suele costarme entre 30 a 20 soles y pueden producir efectos como alteración en la presión arterial. Recomendarle al paciente que cuando lo tome, sea en su casa o si lo va a tomar en el trabajo, que no se movilice porque puede tener desvanecimientos o mareos. Entonces podemos también tener, aparte de dolor opresivo, rubicundez, debilidad, somnolencia, mareos, malestar general, que ya lo habíamos manifestado, bochornos y adormecimientos o parestesias. Estos suelen desaparecer después de 30 minutos y se han descrito además cardiopatías isquémicas y muerte súbita. Esto sobre todo se ha visto más en los ergotamínicos. Ya habíamos estado manifestando enfermedad cardiovascular, hipertensión, hepatopatía y tiene menos índice de recidivas que los triptanes, pero tiene más síntomas de cuidar. Por eso es que no es, en algunos países no está dentro de la indicación. En un estudio con 835 personas, pues se vio y se comparó el uso de aspirina más metoclopramina como tratamiento inicial en comparación con solmitriptán. Se vio que el resultado fue mejor. Estoy en clase, llámame media hora. Entonces, el tratamiento con los triptanes demostró que da mejor resultado que aquel básico con aspirina y metoclopramida. El tratamiento profiláctico, les adelanté algo cuando estábamos viendo los cuadros. Si un paciente me viene con migraña, con cuadros de 2 hasta 4 por mes, pero si va de 4 a más, la frecuencia de crisis, o sea, no que me dure 2 días, 3 días la crisis. Recuerden que la migraña puede durarme entre 4 horas a 3 días. Esa es una crisis. Entonces, si estas crisis se me van haciendo muy seguidas, pues lo que yo debo de tener en cuenta es el tema
del inicio de medicamentos preventivos. Y dentro de los medicamentos preventivos, pues tenemos medicamentos como antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos, como amitriptilina. Podemos también usar antiepilépticos como valproato o topiramato, sobre todo los más usados. Pero también podría ser algún gabinoide como pregabalina o gabapentina. Podría darse el caso. Entonces, las dosis las tenemos ahí, o un beta bloqueador como el propranolol. Entonces, el tratamiento en estas situaciones es cuando las crisis ya sobrepasan más de 4 presentaciones al mes, haciendo que el paciente se limite en sus actividades laborales, de estudiante. Entonces, yo debo de optar por cualquiera de ellos. Ahora, con cualquiera de ellos yo también tengo que ver ciertas particularidades. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que está subida de peso, lo que tengo que recomendarles cuando le dé valproato es de que le puede aumentar el apetito. Entonces, lo que ella debiera de comer no debieran ser cosas que me hagan ganar peso, como los carbohidratos. Tener en cuenta ello. Si va a ser una persona débil de carácter, en tal caso debiera de ser lo contrario. En vez de darle valproato, le debiera de dar topiramato. Es más, en algún momento los endocrinólogos usaron topiramato como un medicamento para disminuir el apetito. Entonces, cada paciente con su particularidad en el momento de dar, en la elección incluso del medicamento. No, lo tolero muy bien, me va muy bien, pero cuando tomaba el valproato he sentido que empezaba a temblar el cuerpo y el cabello se me cae. Pues debo de optar por cambio. Entonces, todas esas situaciones yo debo de tener en cuenta para cuando elija un medicamento específicamente para lo que es migraña, como preventivo. En el propranolol, pues voy a tener problemas a veces de dolor precordial o puede que me baje la presión. Recuerden que propranolol también puede tener acción antihipertensiva. Esos datos tenerlos en cuenta para cuando yo decida qué preventivo voy a tomar. Entonces, este gráfico lo que pretende del tipo primario. En las secundarias, pues debo de atacar el tema de fondo. Por ejemplo, si es meningitis, tratar la meningitis. Doctor, Si es disculpe, ¿me puede repetir lo de primario? No lo puedo llegar a escuchar, por favor. las que son primarias, de origen primario, que me van a llevar a una atención urgente o por emergencia, yo debo de tratar. Este es el esquema de tratamiento. Si fuera secundario, yo debo de tratar el problema ya de fondo. Lo sintomático lo puedo agregar, pero si es un tumor, tengo que atacar el tumor. Extracción, quimioterapia, radioterapia, depende lo que sea. Pero en lo primario, yo directamente manejo el dolor. Y dentro de esas tres se ha considerado, al menos las más frecuentes, hay un bosquejo para las otras, pero tenemos a la tensional, a migraña y en racimos. Ya lo hemos hablado, racimos con oxígeno en las fases muy agudas que no responden con los analgésicos y en lo que es la tensional, analgésicos y a veces relajantes que pueden ir asociados con antidepresivos o ansiolíticos. Y en migraña, primero los antiinflamatorios no esteroideos, en segunda línea, tiene que ver con los ergotamínicos, tercero los triptanes, y hay una cuarta línea que incluso se está manejando, pero no está del todo demostrado y tampoco está al alcance de todos los bolsillos, incluso hasta anticuerpos monoclonales. Y lo que también hay es bloqueo de ciertas ramas de nervios con la toxina botulínica. ¿Ya? Eh, medicamentos de, de nueva presentación en los cuales tienden también a eh, mejorar
Si es que se fracasara con alguno de ellos, pues tenemos los gepantes. Pero son medicamentos que, para que tengan una idea, cada uno, el costo de cada uno oscila entre 80 y 90 soles la tableta. Pero no sería nada de raro poder utilizarlo porque a veces el dolor de migraña es tan intenso que lo que menos piensa el paciente en ese momento es el costo de la pastilla. Lo que necesita es algo que le calme. Entonces, el Rimagepam es uno de ellos que puede usarse y se usa en dosis de 75 miligramos cada 12 horas. Lo tenemos en el mercado, tenerlo en cuenta, ¿ya? Para poder usarlo. Preguntas, preguntas teniendo en cuenta que migraña es uno de las emergencias en los cuales el paciente les va a visitar como médicos generales o no, tenerlo en cuenta. Entonces, los ergotamínicos ya cuando se administran es solo para, como segunda línea, cuando ya no funcionan los AINES, porque también, no sé si se mencionó, creo que en la práctica que tuvimos, que se daba como preventivo también la ergotamina. No, la ergotamina no se da como preventivo. La ergotamina se da para la fase aguda, solo para el dolor. Lo que ustedes han visto en la práctica es que daba para el dolor la ergotamina, por ejemplo, el Ergonex Plus, o el Ergonex, o la Migradorixina, o ¿qué más trae? El Gravergol también trae ergotamina. Cualquiera de ellos doy para el dolor. Entonces, lo que tienen que explicar al paciente cuando viene con un cuadro de migraña ya de larga data es que le van a dar dos tipos de medicamento. Uno para la fase aguda, para el dolor en sí, AINES, ergotamínicos, triptanes, eh, los gepantes como el Rimagepam, el más conocido, el que más se maneja acá es el Nurtec. Este, Eso lo estamos dando como para el dolor. Y para la prevención está lo que les hemos dado en el cuadro, los beta bloqueadores como el propranolol, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o la noramitriptilina, los antiepilépticos como valproato, topiramato o la gabapentina o pregabalina. Pero dentro de estos, bueno, en honor a la actualidad, el norte es el Rimagepam. Yo lo puedo dar para la fase aguda y de ahí en fases interdiarias como preventivo, pero eh, acá ya tienen que jugar costo-beneficio. Cuando uno es médico se sienta, se puede pulir con todo lo que la industria farmacéutica les puede ofrecer, pero ustedes tratan pacientes y hay que ver si el paciente que tienen al frente puede costear un valor tan alto, porque la misma receta que ustedes den puede ser un dolor de cabeza. Si va el paciente, pregunta en farmacia, le va a dar dolor de cabeza el precio. Entonces, puede usarlo de acuerdo también al paciente que tenga. Eso sin significar que a uno le voy a dar más o menos, no. Hay esta alternativa, si gusta también lo puedo usar. O puedo ir por lo más básico. El propranolol no es caro, cada tabletita debe de estar costando 50 centavos. La mitriptilina no es cara, cada tabletita debe estar también igual como genérico entre un sol, 50 centavos. La gabapentina, 2 soles, 3 soles. La otra no, de 2, 3, 50 centavos, ir a 80 soles cada tableta, no, pues eso sí produce dolor de cabeza y dolor de billetera. Entonces, hay cada situación en la cual yo deba de estar usando este tipo de medicamentos. Entonces, recuerden, para migraña hay lo preventivo, o perdón, lo medicamentoso y lo no medicamentoso. Si yo puedo estar mucho tiempo expuesto al sol, me va a dar dolor de cabeza. Entonces, si es un día muy soleado, trato de salir con un sombrero de ala ancha que me cubre, pero trataré de disminuir. Yo no puedo parar el ciclo menstrual, no puedo parar el ciclo de ovulación, porque hay cambios entre estrógenos y progestágenos que pueden activar. Pero lo que sí puedo hacer es, si es que alguna chica se quiere cuidar, pues dos cosas. Oye, ¿sabes qué? Mejor darle el condón a tu pareja que él se cuide.
o optar por otro método, quizá el coitus interruptus. O sea, ese tipo de terapia hay que estar dándole al paciente o ese tipo de información para que ellos vean cómo manejan. Porque los medicamentos como los anticonceptivos pueden, escuchen bien, pueden, porque no van a decir, él dijo que no debe, no, pueden exacerbar los cuadros de migrañas en las personas que tienen migraña. Entonces, no me gusta el chocolate, no, pues oye, si el chocolate puede ser un desencadenante, ¿para qué vas a estar comiendo? ¿Has visto que esa vez comiste chocolate? ¿Vas a seguir comiendo? Ya pues, sabes a qué te tienes. No, es que a mí me gusta mi copita de vino y, oye, viste que la vez pasada te exacerbó. No, esos son lo preventivo, eso es lo que yo debo de evitar para que no me... Y lo que les dije, rodearse de gente que les va a sumar, no que les va a estresar, saber elegir con quién van a estar. ¿Algo más? Doctor, también existe un tipo de cefalea causado por punción lumbar, también estoy leyendo. ¿Cómo se actuaría en esos casos? Es que en realidad, a ver, acá ya sería más que todo una cefalea por alteración de la homeostasis. Dos cosas. Por ejemplo, la punción lumbar puede ser diagnóstica y puede ser terapéutica. ¿Cómo es eso? Diagnóstica lo saco para ver las características del líquido cefalorraquídeo, voy a ver si hay disociación albuminocitológica, si estoy en paciente con Guillain-Barré, voy a ver las características de la celularidad, consumo de glucosa, cuando estoy ante algún proceso infeccioso. Eso es diagnóstico. Pero también puede ser terapéutica, como por ejemplo en un paciente con pseudotumor cerebri, donde hay aumento de la presión. El hecho de punzar y drenar líquido me va a disminuir el dolor de cabeza. Eso es terapéutico. En un paciente con meningoencefalitis por criptococo, lo punzo al paciente, dreno líquido cefalorraquídeo en volúmenes que pueden ir entre 20 y 30 y le voy a calmar. Eso es terapéutico. Entonces, cuando tú me hablas dolor de cabeza producto de la punción lumbar, ahí estoy alterando yo, eso ya es secundario, dos cosas pueden suscitarse ahí. Por algún intercambio de electrolitos que puede estar alterado a nivel de perdón, hídrico o de volumen del líquido cefalorraquídeo, que puede estar alterado en estas personas, o segundo, por irritación meningia. Cuando entras con la aguja, rompes meninge. Esa barrera es completamente cerrada. Por eso se lo recomienda en la mayoría de veces. ¿Por qué sucede esto? Porque el paciente no siguió las recomendaciones o el colega que realizó la punción, pues lo manipuló mucho al paciente, produciéndole una irritación mayor y por consiguiente el dolor. Se recomienda que por lo menos unas 4 o 6 horas el paciente deba estar lo más tranquilo posible sin estirar la cabeza ni flexionar. Recuerden que cuando flexiono, estiro, levanto las piernas o no, produzco elongación de meninges. Por eso es que las maniobras de signos meningios, flexiono la cabeza, levanto las piernas tratando de estirar meninges. Cuando está inflamada una meninge, va a producir ese tipo de dolores. Cuando hago punción, esa área de punción de la meninge va a verse afectada. Las meninges no solo están arriba, recorren todo el tubo, todo el canal medular, ya por si acaso. Entonces, ese es más o menos el mecanismo, más es secundario que primario. Y el tratamiento sí es dar analgésicos. Inmovilización, evitar movimientos bruscos o no. Tratar de que esté en reposo. Si el dolor, es que el dolor puede ser muy exquisito cuando se ha hecho punción y se ha manipulado mucho. Y el reposo absoluto muchas veces ayuda a la medicación analgésica que se pueda administrar. ¿Algo más? Sí, doctor, bueno, como tal no es una pregunta, bueno, como Sí, todo, bueno, queríamos más que todo consultarle sobre el examen, ¿no? No sé si se puede reprogramar más que todo para el día domingo, como le estábamos diciendo. yo les dije, el domingo puede ser de 8 a 9, pero ustedes quieren en la noche, no puedo en la noche. Y más allá Pero, del domingo no voy a programar. Hay un problema con algún grupo de ustedes que está en clase. Es que la idea era tomarlo este martes, pero ustedes están con el tema de que tienen que dar otros exámenes más. Bueno,
quieren prolongarlo, yo les digo, hasta antes del domingo y en la mañana, cualquier día que quieran. Pero Doctor, eso y en ya todo pónganse de caso, acuerdo ustedes. ujú, y disculpe, interrumpo, en todo caso, podría ser a las 10:30 o 11 de la mañana. 6:30 de la mañana. Sí, 10:30 de la mañana, domingo. El domingo 21 tengo una actividad con mi familia en la cual salimos por eso lo estaba haciendo temprano y por eso es que no me, que salimos a determinado grupo poblacional a llevar algo bueno, se lleva algo para los niños necesitados de esa zona. Y es algo programado, por eso es que no, ya que tanto me insisten, tengo que decirles por qué no. Ya, entonces, y es algo que estaba programado desde mucho más antes. Doctor, por favor, ya como último examen, podría tomarnos a las 10:30, doctor. Es lo que ya te estoy dando la explicación por qué no. Vean, en tal caso, el martes lo hacemos si gustan en la noche. Perdón, el sábado en la noche si gustan. Sí, Sábado bien. en la noche. Disculpa, doctor, sería este sábado 20. Ah, pues sábado 20 es anterior al domingo. Sí. Sí, podría ser también, no Sí, sé qué doctor, ¿a qué hora tal. sería la noche? Pónganse de acuerdo ustedes. Ay, ya, doctor. ¿A Pero no partir de qué se hora vayan a usted tiene malear libre, doctor? a la medianoche, no, pues tampoco no se maleen. No, por eso más o menos a partir de qué hora más o menos usted propondría para que sea el examen. Mm, Primero hay que ver las aulas, podría ser de 8 a 9. Doctor, sería mejor que coordinemos en grupo y mejor le mandamos la Claro, respuesta. por eso les digo, mejor coordinen ustedes, denme propuestas. Según eso, eh, ya yo ya quedo con sus delegados, porque tengo que ver también las personas que van a cuidar. Se tiene que hacer en forma paralela. A veces he tenido que, bueno, ver que me apoye mi esposa, pero ella no es docente, pues no tampoco voy a estar abusando de... Esto ya es tema de la universidad, no es tema... Sí, doctor, si sería un poco más temprano sería genial porque yo los domingos trabajo. Ya vieron por eso, no todos van a poder, ¿se dan cuenta? Hay personas que ya tienen también compromisos pactados. Sí, Sí, doctor, pero como es Pónganse examen mejor de final, acuerdo nos vamos a ustedes. poner de acuerdo mejor. Exacto, pónganse mejor de acuerdo ustedes y láncenme unas 3 propuestas. ¿Ya? Láncenme unas 3 propuestas y según eso quedamos, pero que salgan por acuerdo de ustedes, porque a esa hora, 10:30, yo ya estoy, debo de estar yendo al lugar donde ha quedado la familia que va a asistir. Entonces, por eso no, si no, les dijera que ya, y cuanto mucho sería de 10 a... ¿Y por qué no pueden antes, ah? ¿Cuál es el problema de hacerlo de 8 a Sí, 9? doctor, lo que pasa es que algunos compañeros tienen evaluación a las 8 de la mañana. Ujú. Mm, Bueno, bueno, porque lo otro sería el mismo martes. Si se van a dar cuenta, si ustedes están prolongue y prolongue, se va a juntar con otros exámenes más. El viernes creo que tienen con endocrino. Se les está juntando. Dudo que puedan estudiar un poco Sí, más doctor, después. toda la semana es evaluaciones, es todo. Por eso, pues, dudo que puedan estudiar un poco más. Analicen bien ellos si es que en realidad van a estudiar, bueno, pero ya queden ustedes. Lancen la propuesta, vean, y me dan unas 3 alternativas para manejarlas. Si no es un plan A, un plan B o un plan C, porque yo también tengo que ver quiénes me van a acompañar en el cuidado. ¿Ya? Vean ustedes y me pasan la voz, no hay problema. Sus compañeros, los delegados, a veces me piden comunicar, me comunico con ellos. Pero primero ustedes se acuerdan. ¿Ya? Y ojo que tienen que estar la gran mayoría, los delegados que traten de convocar, avísenles para que último momento no están, no, es que no me dijeron, no me pasaron la voz y vayan a tener problemas, ¿eh?
Por eso el delegado lleva la información de cada grupo. Ahorita podemos tomar la decisión, somos 74, pero son 150. Ya. Vean bien cada delegado en cada aula y según eso lancen la propuesta y conversamos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, buenas noches. Muy amable, gracias. Yo estoy de acuerdo que Ya, no se apriete gracias. mucho, Ketty, Muy pero amable, gracias. la decisión de la mayoría manda.